Y entonces, ante esto, ¿qué contesta ISA? Que hay una absoluta apertura al diálogo con el gobierno. ¿Sí se acuerdan que se sentaron a hablar sobre los precios de los combustibles en su momento? Y que incluso cuando fueron a Carondelet en el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo, salieron diciendo que estaban de acuerdo con las decisiones que se tomaron en la elevación de los combustibles. Porque para los indígenas, mejor dicho, para el movimiento indígena, les vale, o sea, lo único que quieren, escuchen bien, ecuatorianos, si esto no lo captan, sencillamente no van a entender el problema. A ellos, con tal de que les vendan un combustible a un precio determinado, que no está previsto por el gobierno, porque no está pensando en focalizar, pero lo van a pedir, que a ellos les vendan a un precio, que el resto, la clase media y el resto de gente lo consuma, tengan los combustibles a otro precio, les vale 4 reales, les vale un comino. Por lo tanto, si se repite esa parodia que se hizo en los gobiernos anteriores que se sentaban bajo la Conferencia Episcopal Ecuatoriana de Árbitro, donde los curas no tienen nada que hacer en el tema político ni en temas del Estado. Para eso se firmó los documentos de 1937, el modus vivendi, para que la iglesia entienda que no puede meterse más allá de donde tiene que meter las narices. Y entonces la Conferencia Episcopal apareció como el árbitro. ¿Y se reunieron con quién? Con el 7% de la población. ¿Y el 93%? ¿Dónde estaba representado? Y ahora quieren volver a hacer lo mismo, porque saben que ellos son manejables. Más claro no canta un gallo. El gobierno acaba de anunciar, Esteban Torres, que entre el 6 y el 7 de junio, o sea, este jueves y este viernes, se reunirán con los grupos indígenas para dialogar sobre la eliminación de subsidios. O sea, son perdón la palabra, distinguidos amigos, son pero tan pendejos, al menos este hombre, que sigue hablando de subsidios cuando ya sabemos que no quieren implementar subsidios, sino compensaciones. Pero dice que se van a reunir para hablar sobre la anunciada eliminación de subsidios. Y esto lo dijo, por si acaso, lo dijo en Sonorama, en la radio Sonorama, este 4 de junio. Y entonces, ante esto, ¿qué contesta ISA? Que hay una absoluta apertura al diálogo con el gobierno. ¿Sí se acuerdan que se sentaron a hablar sobre los precios de los combustibles en su momento? Y que incluso cuando fueron a Carondelet en el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo, salieron diciendo que estaban de acuerdo con las decisiones que se tomaron en la elevación de los combustibles. Porque para los indígenas, mejor dicho, para el movimiento indígena, les vale, o sea, lo único que quieren, escuchen bien, ecuatorianos, si esto no lo captan, sencillamente no van a entender el problema. A ellos, con tal de que les vendan un combustible a un precio determinado, que no está previsto por el gobierno, porque no está pensando en focalizar, pero lo van a pedir, que a ellos les vendan a un precio, que el resto, la clase media y el resto de gente lo consuma, tengan los combustibles a otro precio, les vale 4 reales, les vale un comino. Pero además será la oportunidad de sentarse para poder, a partir de ese diálogo, insistir en lo que buscan desesperadamente durante tantos años, que algún gobierno se cruce en el camino y les diga, les vamos a dar territorios. ¿Qué es lo que buscan? Porque tienen elemento humano, tienen justicia indígena, jurisdicción, justicia indígena, y les falta territorio. Si ya tienen las 3 cosas, son un Estado dentro del Estado. Y es lo que buscan. Pero ISA con sombrero español de paño, porque los indígenas en la época precolombina, cuando no venían todavía los españoles, ellos jamás se les ocurrió diseñar un sombrero, no existían los sombreros, pero son capaces aquí de aparecer por ahí con un sombrero diciendo que sí, que Huayna Cápac sí usaba sombrero, porque los seres humanos son capaces de inventarse lo que sea. Entonces, ellos hasta dormidos van a dormir con el sombrero de paño. Porque en el fondo se visten como españoles igual. Pero dentro de lo que dice ISA, dice que hay que pensar en una propuesta de país. Y en eso se refiere ya no al tema combustible, sino en general. Propuesta de país. Si ellos no creen en el país, ellos lo que creen es en la bandera del Tahuantinsuyo y en ver cómo crea un Estado indígena
Para ellos los mestizos les valemos 4 reales. Y luego dice, hay que acabar, esto lo dijo claro, como no, bien invitado en Ecuavisa, en contacto directo. Hay que acabar la dependencia del Ecuador al extractivismo. Ay, cómo no quisiera yo ponerlos contra la pared y decirle, a partir de ahora, ustedes se van a liberar del extractivismo. No les vamos a suministrar un galón de combustibles, ni les vamos a dar absolutamente nada que tenga que ver con extractivismo. Y subsistan, porque reniegan del extractivismo, pero consumen combustibles y quieren combustibles baratos encima. Entonces, si no entendemos en el Ecuador esta tomadura del pelo, no podemos caminar. Esto a nivel de esta gran medida de los combustibles. Ahora, hay una cantidad de cosas que están dentro de este programa, o el Fondo Monetario, que las cosas no se plantean de una forma tan burda y directa, se disimulan, pero sabemos a dónde van. Aumentar los ingresos petroleros, incrementando gradualmente la producción. ¿Qué buscan? Convencerlo al Ecuador de que no vamos a producir 480,000 barriles de petróleo, sino que podemos llegar a 600, que no lo van a poder lograr. Pero con ese argumento y hasta que el Ecuador no se dé cuenta de la trampa, ya les entregamos los campos petroleros a las transnacionales. ¿Qué es lo que busca? El FMI está trabajando para las empresas petroleras transnacionales, para que los campos que tenemos en el Ecuador, que tienen reservas probadas, o sea que se sabe cuánto petróleo hay debajo de la tierra, les entreguemos un negocio, pero así, con clientela y con todo, o sea, un negocio vivo, un negocio redondo. Entonces, ahí viene la presión para que les entreguemos los campos. Y luego dice, mejorar la capacidad del sistema de refinerías. ¿Cómo se va a mejorar el sistema de refinerías? Con la empresa privada. Porque el gobierno va a decir, yo no tengo dinero. Pero si mejoras la capacidad del sistema de refinerías, entonces te inflan los costos, te inflan las inversiones, como lo hicieron con los oleoductos crudos pesados, como lo han hecho siempre. Por eso un barril que produce Petroecuador tiene un costo de producción la mitad de lo que le cuesta al Estado, porque el Estado paga por el barril a las petroleras privadas. Le cuesta el doble si le entrega una empresa privada. Entonces inflan para reducir la renta, la utilidad, el nivel de utilidad respecto de la cual tiene que pagar impuestos. Entonces inflan. Y segundo, tienen el afán de lucro. Entonces, ¿quieres que las refinerías pasen a manos privadas? Sencillamente verás cómo tienes que comprarte una buena escalera porque el precio de las gasolinas irán por las nubes y del diésel. A ver cómo alcanzas a comprar esos combustibles. Entonces aquí está la verdadera presión del Fondo Monetario. Luego, retrasar contrataciones de personal y compras no esenciales para priorizar el gasto urgente en seguridad. O sea, seguimos en la guerra. Entonces, la salud que espere, la educación que espere, el empleo que espere, porque es una tomadura del pelo lo que dijo que si hubiera conseguido empleo es mentira. Otra, eliminar el impuesto a la salida de divisas. O sea, es claro lo que ellos quieren, porque están defendiendo a los grupos empresariales, tanto transnacionales cuanto locales. ¿Por qué? Porque lo que quieren es ordeñarlo al Ecuador, para que entendamos un poco con este lenguaje coloquial. Ordeñarlo al Ecuador y llevarse la leche afuera, llevarse el plusvalor de la economía, las utilidades, la renta afuera. Un país que no tiene ahorro interno, que no recapitaliza, lo que genera está condenado a sucumbir. Esto es lo que habla y lo desarrolla de una manera magistral Myrdal en el libro El Círculo Vicioso de la Miseria. Entonces, a eso nos quieren. Para ellos vale un comino, incluso para los gobernantes de turno, porque ellos saben que su destino es irse a vivir afuera. Pero, mi querido Jairo, para no quedarnos hablando toda la noche del plan del Fondo Monetario, aquí sí le pido que se siente bien, no quiero que se caiga de la silla. ¿Qué plantea el Fondo Monetario y que le acepta el Ecuador? Ecuatoriano, escúchame lo que está aceptado. Promover reformas laborales que flexibilicen la contratación. O sea, tirar abajo la consulta popular o bypasearla
con algún sistema que lo quieren hacer para de esa manera tomarte el pelo. Eso lo quieren hacer. Y dentro de este concepto, cuestionan los altos costos de los despidos, que vienen a ser las indemnizaciones por despido intempestivo. Los contratos laborales rígidos, también lo cuestiona el Fondo Monetario, y el salario mínimo elevado. O sea, para ellos, si a ti te están pagando $460 de salario básico unificado, para el Fondo Monetario es un salario mínimo elevado. ¿Entendiste a dónde van? Y esto lo firmó el gobierno. El gobierno que nos vende que estamos en la interna y que te vienen tomando del pelo con esos temas. Hemos iniciado diálogos inmediatos con todos los grupos sociales, políticos, para que conozcan los detalles de esta medida que se discute y que podría tomarse en un tiempo no tan lejano. Ayer estuvimos, por ejemplo, con las universidades, con los estudiantes. Entiendo que entre el día jueves y viernes tendremos encuentros con grupos indígenas y organizaciones sociales. Esperamos que la propia CONAIE asista con delegados o con su máximo directivo también esos diálogos, porque es un tema de país. A ver, es un tema del país. Aquí hay una cuestión que yo soy muy franco y directo en las cosas que digo. Yo soy extremadamente directo. De acuerdo al censo poblacional, el sector indígena no sobrepasan el 7% de la población ecuatoriana. Por lo tanto, si se repite esa parodia que se hizo en los gobiernos anteriores que se sentaban bajo la Conferencia Episcopal Ecuatoriana de Árbitro, donde los curas no tienen nada que hacer en el tema político ni en temas del Estado. Para eso se firmó los documentos de 1937, el modus vivendi, para que la iglesia entienda que no puede meterse más allá de donde tiene que meter las narices. Y entonces la Conferencia Episcopal apareció como el árbitro. ¿Y se reunieron con quién? Con el 7% de la población. ¿Y el 93%? ¿Dónde estaba representado? Y ahora quieren volver a hacer lo mismo, porque saben que ellos son manejables. Más claro no canta un gallo. Hola, ¿tienes un proyecto, una empresa, y no sabes cómo registrar tu marca? ¿Quieres patentar un producto? ¿Realizar tu creación intelectual? Aquí te asesoramos. Déjame decirte algo. Mi nombre es Tulio Camilo Bustos Peñarreta, abogado, especialista en Derecho de Propiedad Intelectual y el registro de marcas y de tu creación intelectual. Este mensaje va dirigido a todos los empresarios, emprendedores, artistas profesionales, creadores y desarrolladores cibernéticos. Es el momento que des clic acá abajo para que te registres y reserves una entrevista de asesoramiento personalizado y cursos gratuitos, solamente por interno y únicamente a mi número en la plataforma de WhatsApp.